Buenos días, profesora Paula Tatiana Calle Rivera. Somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada del programa de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy venimos a hablar acerca de la contextualización de los sistemas del cuerpo humano y su importancia en la salud laboral. Nuestro grupo está conformado por Yulitza Daniela Ariza, Lady Samara León Girón, Hansen Giovanni Romero y quienes habla Oscar Solano Rodríguez. Nosotros, como profesionales en administración de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, tenemos que estar siempre comprometidos con la protección integral de nuestros trabajadores, aplicando siempre los principios de medicina preventiva y del trabajo para cuidar los sistemas vitales del cuerpo humano y garantizar ambientes laborales saludables y seguros. Tenemos nosotros como administradores y guías de este proceso conocer muy bien los sistemas del cuerpo humano y la relación con la salud laboral. Cuando hablamos de esa relación de la salud laboral, tenemos que identificar, de acuerdo al perfil de nuestros trabajadores, su entorno laboral y los factores que pueden llegar a afectar esos sistemas principales para su salud. Dentro de la identificación de esos sistemas principales tenemos el sistema respiratorio, donde nosotros debemos hacer la prevención de esas enfermedades por exposición a polvos, gases o vapores. Debemos implementar una buena ventilación en nuestro ambiente laboral, debemos utilizar unos buenos elementos de protección personal y una vigilancia ambiental constante para evitar que sea afectado este sistema principal en nuestros trabajadores. En el sistema circulatorio debemos hacer la promoción de las pausas activas, un control del estrés y la ergonomía para evitar hipertensión o trastornos cardiovasculares. Es importante que hoy en día en muchas compañías, sobre todo la promoción de estas pausas activas, no se llevan a cabo. Entonces debemos ser promotores principalmente de estas pausas para poder alimentar o mantener nuestro sistema circulatorio óptimo en nuestros trabajadores. Dentro de nuestro sistema nervioso debemos estar muy atentos a esa gestión de riesgo psicosocial, el control de las cargas laborales y hacer programas de bienestar emocional para mantener a nuestros trabajadores con su sistema nervioso óptimo y atento a las labores diarias. En nuestro sistema genitourinario debemos estar atentos y prevenir riesgos por exposiciones a químicos o posturas prolongadas que afectan los riñones o la vejiga. Uno de nuestros sistemas muy importante o más importante es el sistema osteomuscular y es aquel en el cual se presentan la mayoría de las enfermedades o riesgos en nuestro ámbito laboral. Aquí tenemos que tener en cuenta las evaluaciones ergonómicas constantes del material y los puestos de trabajo de nuestros trabajadores, realizar las pausas activas y siempre hacer la promoción del movimiento para evitar lesiones por esfuerzos repetitivos. Bueno, ya para finalizar, la identificación de los principales sistemas en el cuerpo humano, tenemos el sistema digestivo, donde nosotros debemos fomentar hábitos alimenticios saludables en nuestros trabajadores y llevar un control de los factores higiénicos en las zonas de alimentación, tanto en las empresas como en los utensilios o en las refractarias que los trabajadores manejan para el consumo de sus alimentos básicos durante su jornada laboral. Doy paso a mi compañero Hansen para que pueda continuar con la explicación de nuestra presentación. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Como lo decía mi compañera Samara, continuando con la exposición, voy a hablarle de las enfermedades laborales. Las enfermedades laborales en Colombia están descritas en el decreto 1477 del 2014 y fue actualizado hace poco por el decreto 677 del 2020, anexando 5 enfermedades adicionales. Dentro de ellas estaba la enfermedad del COVID-19 del virus SARS-CoV-2 y esta enfermedad estaba relacionada única exclusivamente o direccionada única exclusivamente para personal que estaba enfocado a la atención de emergencias. Profesora, también les voy a hablar de las enfermedades del sistema respiratorio. La tabla de enfermedades laborales describe 7 sistemas del cuerpo humano, de los cuales están descritos por grupos. El sistema respiratorio se describe como grupo número 9. Entre ellas, de entre las enfermedades que dijimos en la actividad, está la silicosis, la asbestosis, la neumoconiosis del minero de carbón, mesotelioma maligno, que es un tipo de cáncer, el asma ocupacional,
la bronquitis y neumonitis provocada por productos químicos y el COVID-19. Recordemos que todas estas enfermedades son adquiridas por la absorción de algún tipo de elemento químico, algún tipo de polvo, algún tipo de partícula o algún tipo de fibra. Esto crea, y expuestos por un largo tiempo, esto crea estas enfermedades. Del mismo modo, profesora, las enfermedades del sistema musculoesquelético, que también están descritas en la tabla de enfermedades laborales del decreto 1477, este sistema está descrito como grupo número 12. Algunas enfermedades pueden ser el lumbago con ciática, sinoviosis y tenosinobiosis, la enosinobiosis de esteroide radial, bursitis de la mano, bursitis del acrelón. Las bursitis son las inflamaciones de los sacos que están adheridos como a los cartílagos de los huesos. Fibromatosis de la fascia palmar y la epicondilitis lateral o codetenista. Esta última enfermedad tiene que ver con lo que les describí, inflamación en los tendones, en la parte cercana al hueso, y se crea por trabajos con movimientos repetitivos, como por ejemplo el manejo de maquinaria de vibración o maquinaria en los talleres, o cuando la exposición del trabajo requiere golpear con algo y utilizar mucho la mano. Eso crea esa enfermedad y se representa por un dolor y no tener fuerza al momento de tomar una taza de café o coger algo y girar la mano o abrir la puerta. Eso, solamente con eso da la sensación de dolor, y se tienen que tomar medidas para poder contrarrestar esta dolencia. Muchas gracias. En esta presentación vamos a ver algunas intervenciones para proteger la salud de los trabajadores, especialmente el sistema musculoesquelético y el respiratorio. El objetivo es prevenir lesiones, mejorar la postura, reducir riesgos en los lugares de trabajo. El sistema musculoesquelético está formado por huesos, músculos y articulaciones. En el trabajo se afecta por malas posturas, movimientos repetitivos y levantamiento de peso. Esto puede causar dolor, cansancio y lesiones. Para prevenir lesiones se realizan varios tipos de intervenciones. Ajustar las mesas y sillas que sean cómodas, enseñar cómo mover y levantar objetos correctamente, hacer pausas activas y rotar tareas para evitar la sobrecarga. La prevención se divide en 3 niveles. La primaria, que sería evitar la lesión antes de que ocurra. La secundaria sería detectar molestias tempranas para evitar que empeoren. Y la terciaria, ayudar a los trabajadores lesionados a recuperarse y volver a sus labores. El sistema respiratorio puede verse afectado por polvo, humo o gases. Si el lugar no tiene una buena ventilación, el trabajador puede desarrollar tos, alergias o enfermedades respiratorias. Para prevenir estas enfermedades respiratorias están los sistemas de ventilación, se usan equipos de protección como mascarillas y se monitorea frecuentemente la calidad del aire en el ambiente laboral. La prevención también puede ir en 3 niveles. Primaria, que sería evitar la exposición a contaminantes. Secundaria, detectar síntomas a tiempo. Y terciaria sería apoyar la recuperación para un entorno al trabajo seguro. La seguridad y la salud en el trabajo es fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores. Con intervenciones adecuadas podemos prevenir lesiones, mejorar la calidad de vida y crear ambientes laborales más saludables. Vamos a hablar acerca de la silicosis. La silicosis es una exposición diaria al polvo de roca sin control efectivo del polvo ni exposición al polvo del sílice. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos dentro de esta enfermedad? Tenemos tos persistente, nocturna y diaria, una disnea de esfuerzo progresivo de 2 a 3 años, una pérdida de peso de casi 6 kilogramos en 6 meses. Se realiza para esto una radiografía de tórax donde se puede notificar y se puede dar un avance por medio de las opacidades nodulares que se pueden ver en la parte bilateral. Estas predominan en los lóbulos superiores. Una tomografía es aquella que nos confirma el patrón nodular y los signos de fibrosis. Estas pruebas de función pulmonar son restricciones moderadas que se puede dar para poder tener un diagnóstico como tal, que sería la silicosis crónica, confirmado por la historia clínica ocupacional. ¿Qué pasó? Un hombre de 52 años que trabajaba como minero de una cantera de granito
Duró 25 años expuesto a este polvo. Se realizaron este tipo de evoluciones y este tipo de exámenes para poder dar un diagnóstico. El manejo que se le está teniendo al paciente está acerca de un retiro a la exposición claramente, luego de una vigilancia por medio de la radiografía o la espirometría, y se hacen unas inmunizaciones por medio de la influencia del neumococo. Tenemos claro que para la influencia del neumococo son 2 vacunas que se administran vía intramuscular en el deltoide del brazo, que nos permite, no evita que nos dé la enfermedad, sino que podamos manejarlo de una manera más apropiada, manejando los anticuerpos, siendo claro que la silicosis es un tipo de neumococo que nos aparece como medida preventiva para hacer el control contra el manejo sintomático de referencia a la neumología que se puede tener. Otra enfermedad bastante importante es la abestosis con sospecha de mesotelioma en evolución. El paciente es un hombre de 60 años, ex trabajador en fábrica de asbesto, cemento, o sea, una exposición directa durante 20 minutos, y abandonó la vida laboral hace 15 años. Nuestros antecedentes laborales están la manipulación de fibras, corte y transporte de materiales con asbesto sin EPPs, sin protección respiratoria ni controles ambientales totalmente adecuados. Los síntomas y la evolución son disnea progresiva, tos seca, dolor torácico, episódico y pérdida de peso. Se realizan exámenes por medio de una radiología y un TC que muestra la fibrosis pleuroparietal, el engrosamiento pleural y los nódulos pleurales. Se realiza una biopsia pleural con hallazgo compatible con mesotelioma en la evolución de histopatología, o a menos que sean lesiones pleurales sugestivas que requieran la confirmación. El diagnóstico como tal es abestosis, una enfermedad pulmonar intersticial por asbesto, con hallazgos pleurales sugerentes de mesotelioma maligno, correlación clínico a patología necesaria. El manejo que se le realiza, primero que todo, es hacer un cese definitivo de la exposición al asbesto, luego un manejo multidisciplinario con neumología, oncología torácica, un tratamiento sintomático considerado de estudios oncológicos y un apoyo psicosocial, además del seguimiento y notificación para fines laborales y de compensación para el paciente. Uno de los casos más importantes que se puede verificar dentro de las enfermedades laborales está la más nombrada como COVID-19, que es una enfermedad laboral dada en los trabajadores de la salud. Los datos que tenemos de nuestro paciente es una mujer de 36 años, auxiliar de enfermería en la unidad de urgencias del Hospital General. Sus antecedentes laborales son atención directa a pacientes con infecciones por SARS-CoV-2 durante el pico epidemiológico, el uso de EPP, pero hubo episodios de contacto prolongado y procedimientos de alto riesgo como aspiraciones e intubaciones que se realizaron dentro del hospital, lo que aumentaron el riesgo de contagio. Los síntomas y la evolución. Ella inició con una fiebre, una tos seca, una anosmia y unas mialgias. Se le realizó una PCR, la cual salió positiva para SARS-CoV-2, y la clínica lo remitió con manejo ambulatorio, aislamiento totalmente y control. El requerimiento de incapacidad se le reconoció como enfermedad laboral directa conforme a la normativa incluida en la incorporación en la tabla de enfermedades laborales anexada dentro de este documento. El manejo que se realiza solamente para el COVID-19 es aislamiento, un tratamiento según los protocolos, se realiza una notificación a la ARL y se hace un seguimiento del caso como enfermedad laboral, ya que es una investigación del incidente y de medidas preventivas durante el servicio. La siguiente enfermedad para hablar es la tenosinovitis del estiloide radial relacionada con el trabajo repetitivo. Los datos que tenemos del paciente que tuvo esta enfermedad fue una mujer de 31 años, manipuladora de empaques en línea de producción, con movimientos repetitivos de muñeca y de pulgar. Los antecedentes laborales de ella son la repetición continua del pinzamiento y movimiento de reflexión extensa del pulgar durante turnos supremamente largos sin pausa suficiente. Los síntomas y la evolución: dolor en el lado radial de la muñeca, aumento al agarrar y girar objetos, edema leve en la base del pulgar, y se le realizó una prueba de Frankenstein, la cual salió positiva, y la evolución es progresiva en semanas a meses. El diagnóstico que se le da a ella es una tenosinovitis y de Kervine, de origen laboral, por supuesto. ¿Manejo cuál es? Se realiza una inmovilización con férula del pulgar, antiinflamatorios, fisioterapia, reorganización ergonómica de las tareas y, en casos persistentes, considerar infiltración o tratamiento quirúrgico para la misma. De esta manera podemos llevar a cabo un buen tratamiento para la tenosinovitis del estiloide radial. La siguiente enfermedad o el siguiente caso que tenemos para hablar es el hombre de 39 años, conductor de un reparto de una jornada de 10 horas diarias en manejo continuo de cargas y vibraciones del vehículo. ¿Qué le pasó a este hombre? Tenía unos movimientos repetitivos para manipular la carga y las posturas eran prolongadas por estar sentado sin ningún tipo de pausa activa ni ergonomía adecuada. ¿Cuáles fueron los síntomas y la evolución del paciente? Tuvo un dolor lumbar intenso con irradiación al miembro inferior derecho en el trayecto ciático, parestesias en región posterolateral de la pierna,
empeoramiento al estar sentado y al levantar el peso. El examen neurológico que se realizó se hizo por medio del signo de Lagrange positivo, donde RMN con protrusión discal de la L4 y la L5, con comprensión radicular compatible con ciática. El diagnóstico como tal del paciente fue un lumbago con ciática secundaria a hernia, discopatia agravada por factores ocupacionales. El manejo que se le realiza a este tipo de pacientes es por medio de una rehabilitación por fisioterapia dirigida con fortalecimiento y reeducación postural, control del dolor por parte de analgésicos o AINES si procede el bloqueo como tal, readecuación ergonómica del puesto, pausas activas y valoración de adaptación laboral. Otra enfermedad bastante importante que encontramos para relacionar con los casos fue la epicondilitis lateral en el codo de tenista por sobrecarga ocupacional. Los datos del paciente son un hombre de 44 años, mecánico automotriz con manejo frecuente de herramientas manuales y movimientos fuertes de agarre. El antecedente laboral que tenemos es un movimiento repetitivo de extensión de la muñeca de agarre y sostenido y fuerza manual repetitiva. Los síntomas y la evolución están basados en el dolor localizado en el epicóndilo lateral que se exacerba al agarrar o al extender la muñeca. Una disminución de fuerza de agarre, curso de meses con episodios de mejoría parcial y recaídas. Se hace una exploración con dolor a la extensión resistida de la muñeca. El diagnóstico es una epicondilitis lateral, tendinopatía por sobreuso, con etiología ocupacional. El manejo para este tipo de enfermedad es solamente un reposo relativo, terapias con fisioterapeuta, eccentric loading o una férula o soporte. Se realizan también unas técnicas de ergonomía en el puesto como pausas activas o en casos crónicos se considera una infiltración o procedimiento quirúrgico según la valoración que realice el médico especialista.